Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar y Tyron González Cancerbero. Al llegar vemos el punto y había que preparar todas las circunstancias para hacer creer que era un caso de suicidio. Como dice Randy, mi historia no fue fácil, pero las hay peores que las mías, tal cual. Más que el amor tan recurrente y bien narrado en sus canciones, hubo otro tema que cruzó la lírica del cantante Cancerbero con una presencia esencial: la muerte. Lo irónico fue que, a contramano de sus propios valores, este artista del rap terminaría siendo víctima de un entramado de mentiras, cuyo móvil al parecer siempre fue el dinero. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo, como siempre, muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Venezuela, el del cantante Cancerbero. Acompáñenme a ver todos los detalles. Antes de ser conocido como Cancerbero, Tyrón José González Orama nació en Caracas, Venezuela, el 11 de marzo de 1988, específicamente en el Hospital General del IDICE Dr. Jesús Llerena. Fue hijo de Leticia Coromoto Orama y José Rafael González Ollarves. La pareja a su vez tenía otros hijos de relaciones anteriores. Así, Leticia era madre de 2 hijas, aunque de ellas únicamente ha trascendido el nombre de la mayor, María del Carmen Oramas. En cuanto a José, el padre, tenía un hijo. Aquel viernes en que Cancerbero llegó al mundo, su hermana mayor María no quiso perderse el acontecimiento, de modo que ella también fue al hospital. En su recuerdo imborrable permanecerían siempre esos ojos de color verde. Un recuerdo imborrable de la familia ocurrió cuando el niño cantó su primera canción a los 2 años, dentro de una camioneta en la vía a El Junquito. Fue tema de moda por aquella época, y lo hizo tan bien que Leticia, por completo emocionada, exclamó que su hijo algún día se convertiría en cantante. 2 años después, la familia se mudó a un barrio de Palo Negro llamado Las Ánimas de la Pica en el estado Aragua, a unos 60 kilómetros de la capital del país. A la fecha, Cancerbero daba sobradas muestras de inteligencia, con una pasmosa agilidad para las matemáticas, pero además su afición por la música era sobresaliente. El artífice de ese interés fue su propio padre, un fanático del rock. Juntos escuchaban a distintas bandas muy famosas de ese género. En mi casa no se apagaba la radio. Sí. Muy hablador y sobre todo travieso, tal y como él mismo confesó años después, era una constante que sus maestras citasen a sus progenitores por motivos de conducta. Pero la apacible infancia del chico se vio interrumpida con la muerte de su madre, ocurrida el 19 de diciembre de 1997, cuando apenas tenía 9 años. De ahí en más, el niño quedó al cuidado de su padre y de María, quien lo asumió como a un hijo. Fue la suma de todo ese afecto el que a la larga marcó la diferencia. Hacia 1999 comenzó a practicar la improvisación en ritmos de reggaetón muy populares. Dueño de una curiosidad voraz, le encantaba leer y se había interesado en la mitología griega. De pronto tuvo una revelación: se haría llamar Cancerbero, del latín canis o perro, y este a su vez del griego antiguo Kerberos, nombre que recibía en la mitología el terrible perro guardián de los infiernos. Ya con el apodo artístico elegido, se cruzó con Manuel Antonio Galvis Hurtado, conocido por el seudónimo de Bla Kamikaze. Aunque los unía el interés por el rap, ninguno tenía la suficiente experiencia para materializar lo que soñaban. En el medio, un incidente vino a torcer de nuevo la vida del joven. Fue cuando su medio hermano resultó abatido, víctima de la violencia. Quizás para aliviar el dolor se abocó a componer. Su hobby era su escape y también la mejor vía de expresión que conocía. Consciente de su talento, a Bla Kamikaze se le ocurrió acudir a Afromac, cuyo nombre real era Leonardo Díaz. Afromac gozaba ya de cierto reconocimiento como productor de rap y, adicionalmente, integraba el dúo Comando 57 junto a Winston Correa, alias El Sombra. Fue a él a quien Bla Kamikaze le pidió que surtiera a Cancerbero de ritmos para sus letras, a fin de ayudarlo a hacer una pista. Afromac vio su tamaño. Era un niño a lo sumo de 13 años, pero cuando Cancerbero rapeó, él se quedó impactado por su nivel de destreza.
Había escuchado muchas cosas de distintos intérpretes, estilos de interpretación y además de eso de improvisación, y sin embargo lo de Cancerbero no se parecía a nada de lo que él había escuchado. Afromac le dio más que pistas a Cancerbero. Le abrió las puertas de su casa y de su colección de discos, y con ello le dio entrada a un universo musical donde el muchacho exploró lo que quiso. De su mano aprendió, y si acaso aún le hubiesen quedado dudas al respecto, cayó rendido ante la música en general, y ante el rap en particular. Dado que vivían cerca, a veces Cancerbero se escapaba del liceo donde estudiaba, y llegaba a casa de Afromac a bordo de su bicicleta, a la cual le había puesto Enriqueta. Esta era una bicicleta con un cuadro partido que lo obligaba a pedalear parado, porque si se sentaba lo terminaba de partir. Una vez allí la madre de Afromac lo invitaba a comer, y entre una cosa y otra él husmeaba entre los discos. En general Afromac solía estar ocupado, sin tiempo para atenderlo. Para Cancerbero esto no era un problema, buscaba lo que más le llamaba la atención. Le pedía permiso para llevarse los discos y después pasaba horas escuchándolos en su casa. No mucho después, Black Kamikaze y él formaron la banda llamada Códigos de Barrio. Sus influencias eran Comando 57 y Supremacy Hip Hop Clan, de Lil Supa, seudónimo de Marlon Morales. Realizaron varias composiciones musicales, pero las dificultades monetarias sumadas a su corta edad seguían siendo un obstáculo. Hicimos cualquier cantidad de cosas, pero no grabábamos porque no teníamos cómo. De cualquier modo, nada de ello fue un verdadero impedimento a la hora de seguir explorando sus posibilidades en materia de composición. A la par, sus horizontes se iban ampliando en todo sentido, al menos en lo concerniente a los estilos musicales y a la literatura, su otra afición. Cuando no sabía sobre un autor, buscaba a quien preguntarle, y así se fue haciendo fanático del blues y del jazz, y también de obras de grandes escritores como Ernesto Sabato, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges. Entre 2003 y 2004, ya finalizada la escuela secundaria, se apuntó para cursar informática, y en clases por fin conoció a Lil Supa, quien lo invitó a grabar en el estudio de Luis Muñoz. Allí Cancerbero ingresó como invitado al colectivo Básico, una abreviación de los términos base y contenido. Aquí sí, bueno, se explotó todo. Ya después llegó el techo. El techo en realidad era un antiguo baño ubicado en la parte superior de una vivienda del barrio. Este modestísimo ambiente acondicionado como estudio casero fue el escenario donde la magia empezó a ocurrir. Cancerbero fue tomando las innumerables referencias acumuladas en sus larguísimos ratos de curiosidad, y sus letras en principio grababan más la nostalgia. Todo se hizo con las manos, pero gracias a las ventajas de la tecnología, la voz fue corriéndose. Fue un hobby, empezamos grabando en casa de un amigo y subimos los temas a las redes sociales. La gente empezó a compartirlo, nos empezaron a invitar a pequeños eventos locales, a barcitos donde hacíamos nosotros mismos los eventos. Y bueno, dejamos de pedir para cantar. Los integrantes de Básico fueron pioneros en Venezuela del subgénero llamado rap conciencia, cuyas letras rechazaban la violencia. En 2005 editaron una producción de 10 temas, todo impulsado por la autogestión. Entre tanto, a donde iba, Cancerbero era recordado. Su estilo se diferenciaba por su brutal voz, que cambiaba de tono dando la impresión de que había varias personalidades interactuando. Él mismo alimentaba el juego, diciendo que precisamente de ahí venía su nombre artístico, de las 3 cabezas del mítico perro. De a poco también sus letras y su sonido fueron adquiriendo un carisma oscuro y penetrante, con influencias del hard rock y del hip hop de los 90. Había crudeza y honestidad, a la par que una absoluta insolencia y nulo interés por buscar agradar. Sinceramente, cuando lo escribí no concebí que iba a estar en los medios. Eso por una parte es bueno porque tenía esa libertad de no pensar que a sonar en algún lado, en otro lado, entonces no me preocupaba por decir alguna mala palabra o por tocar un tema polémico, un tema delicado. Cancerbero y Lil Supa finalmente decidieron producir un disco juntos. Lo bautizaron Índigo Scan Masu. La acogida del público fue muy buena, y según los medios de comunicación, el disco aportó un impacto importante en la movida nacional y latinoamericana del rap no comercial. Mientras, al igual que otras tantas, una chica supo de él y de su música por un amigo en común. Su nombre era Estefanía Raceta. Al tiempo se agregaron a través de una red social y comenzaron a tener largas conversaciones. Siempre así, sin otras intenciones aparentes. Luego se vieron en un concierto,
y después tuvieron lugar algunas salidas. Estefanía para Cancerbero era distinta a otras chicas. Podía hablarle de infinidad de temas, era delicada e inteligente, además de bella. La amistad fluyó y permanecieron un buen tiempo solo como amigos. Posteriormente, Cancerbero compiló los temas previamente distribuidos por internet, además de un sencillo principal, elaborando así un mixtape que se tituló Nuestra doctrina no es un dogma, es una guía para la acción. De nuevo, la distribución fue gratuita y exclusivamente por internet. Más o menos por esa época conoció a Leandro Áñez, quien se hacía llamar Capu. Era un DJ y productor. Leandro y Cancerbero trabajaron una gran amistad desde entonces. En cuanto al vínculo con Estefanía, progresó hacia algo distinto, más tierno y amoroso. Según ella misma ha confesado, él supo enamorarla siendo él mismo, sin artificios y sin ánimos de impresionarla. Fue Estefanía quien lo acompañó en las grabaciones del que Cancerbero esperaba fuese su primer disco en solitario. En medio de la producción, él aún ignoraba qué nombre darle a la placa en cuestión. Sí sabía en cambio que varias de las canciones hablaban de ella, porque Estefanía fue la inspiración para las pistas de Pensando en ti, Maquiavélico y La felicidad que. Finalmente, cuando el disco estuvo listo, Cancerbero lo tituló Vida. Para ese entonces era ya el año 2010. Y de todo el disco, la canción favorita de ambos era Y la felicidad que era. De hecho, aunque Cancerbero solía sentirse inconforme con la calidad de audio de sus grabaciones hechas de manera tan artesanal, con este tema en particular estaba satisfecho, pues quedó tal y como él lo imaginó. Vivo criticando mi propio rap, estoy satisfecho de muy pocas canciones, por no decir ninguna. Para 2011 era un joven analista de reclamos de una empresa de Maracay. Cumplía con su horario de oficina mientras estudiaba Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, y usaba sus tiempos libres para convertir en música un poco de toda la crítica y la ironía que masticaba durante el día. Al mismo tiempo, su alter ego Cancerbero era un artista pujante en el underground de Venezuela, lo que se materializó cuando ese mismo año recibió su primer premio Distorsión como mejor artista hip hop. El galardón otorgado por una publicación digital del mismo nombre reconocía entonces a los más sobresalientes trabajos del universo del pop y del rock en Venezuela. Lejos de cierto estereotipo recurrente en los intérpretes de rap o de otros ritmos urbanos, los intereses de Cancerbero estaban distantes de las modas, la frivolidad o la ostentación. Por el contrario, él se mantuvo siempre atento por saber cómo crecer como artista y ser humano. Lo suyo era la persecución de algo perdurable y esencial. Me gustan mucho los clásicos, estoy pegado con los clásicos. En 2012, como contracara de su primer disco, lanzó Muerte, producido por Leandro. Sin embargo, por razones no esclarecidas, Cancerbero se distanció de él poco después. En cuanto al disco, fue subido a una página de internet. Lo que vino con este segundo disco fue veloz y extraño para el cantante, aunque no por ello menos maravilloso. Un día, por ejemplo, estaba con el uniforme de su trabajo haciendo fila en un banco, y de la nada algunas personas se acercaron para pedirle su autógrafo. Para un muchacho de 24 años como él, con una vida demasiado normal, todo parecía un sueño. Tanto más en el contexto venezolano, donde nadie hacía rap con miras a engrosar su cuenta bancaria. De hecho, ningún intérprete de rap venezolano era en ese momento, por así decirlo, millonario. Cuando subimos los discos, creamos la página elcancerbero.com para subir el disco. Sí. Se descargaron muchísimo, de hecho debo agradecer porque tuvimos más de 150,000 descargas. Ahora me arrepiento de no haber vendido el disco a $1. Ese mismo año tuvo 3 presentaciones en México, antes de continuar su gira por Venezuela. A la fecha, gracias a sus líricas y ritmos, Cancerbero ya era una referencia para la música nacional no comercial, mientras que más allá de las fronteras del país, su nombre se agrandaba. Así, por ejemplo, el tema Es épico de su segundo álbum, una auténtica tragedia griega ambientada en el infierno de Dante, habla de un joven que baja a desafiar al diablo después de vivir la violenta eliminación de su hermano. Una oda a la venganza rapeada sobre el cambiante ritmo cardíaco, el tucún tucún de su narrador, y esa pulsión tanática fue ganando terreno en sus letras. De allí siguieron giras internacionales que lo llevaron a Perú, Colombia, Argentina y Chile. Y en ese proceso, por motivos que ninguno de los dos quiso hacer públicos, el noviazgo con Estefanía llegó a su fin.
Vida, muerte, violencia, drogas, gente buena haciendo cosas malas y viceversa. Todo eso también se encontraba en la poesía social de Canserbero, que empezó a popularizarse en todo el continente como un referente del hip hop latinoamericano. Pero a contramano de aquellas sombras que inundaban sus letras, el carácter tranquilo del joven siempre se mantuvo, cimentado en su fuerte convicción pacifista. En 2013, mientras se encontraba planeando varios proyectos en Panamá, Canserbero participó como vocalista en la canción Ella, de la cantante española Mala Rodríguez. Unos meses más tarde formó dúo con el rapero Larry Rada, mejor conocido como Apache Las Minas. De esa unión nació el disco titulado Apa y Can. Entre el estilo áspero de Apache y la profundidad de Canserbero, el álbum supo expresar serias críticas contra el accionar de la policía en Venezuela, y en general sobre el abismo que representaba habitar las calles del país. En realidad, nada raro en Canserbero, que nunca se privó de decir en voz alta lo que para otros podía resultar incómodo. El amor volvió a tocar a la puerta del cantante cuando conoció a Leslie Vegas González, modelo y estudiante de medicina, con quien pronto inició un noviazgo. Para ese entonces, Carlos Molnar era también parte de su vida. Dado que su rol en la historia de Canserbero resultó a la larga determinante, se hace necesario detenerse en su biografía también, y ahora hablaremos un poco del hombre. En 1993, Carlos formó parte como bajista de una novel banda de reggae llamada Sion TLP. Gracias a su liderazgo, Carlos logró impulsar a los suyos, llevándolos a importantes escenarios de Europa, donde tuvieron la oportunidad de tocar con los ídolos que los habían inspirado. El uso de baterías electrónicas secuenciadas y destacados arreglos de viento les ganó un lugar como banda pionera del género. Casi 2 décadas después, Sion TPL anunció su separación. Para la fecha que nos ocupa, Carlos preparaba una reunión con integrantes de la banda, por lo que esperaba que el proyecto siguiera adelante. Canserbero y él, además de buenos amigos, eran vecinos en el mismo edificio en Maracay, llamado El Camino Real, ubicado en la urbanización Andrés Bello. Carlos compartía el apartamento con su novia y madre de sus 2 hijos menores de edad, María Natalia Amestica. De ascendencia chilena, el hermano de Natalia, tal y como le llamaban sus conocidos, Guillermo, era dueño de una productora de eventos llamada Cana Producciones. Natalia trabajaba con él, y de acuerdo con algunas versiones, Guillermo no veía con buenos ojos a su cuñado. En ese sentido se ha dicho que lo consideraba un mantenido, porque supuestamente vivía a expensas de su hermana. Por ese tiempo, Canserbero y Carlos tenían planes musicales, y era su amigo quien fungía de productor de los mismos. Los proyectos incluían una próxima gira de Canserbero y una nueva producción discográfica. Era una suerte de momento bisagra en la vida de Canserbero, y esperaba que ello se viese reflejado en su música, y al mismo tiempo le permitiese experimentar una nueva etapa. Pero no solo era eso, porque le había comentado a su hermana María que tras la gira quería retirarse por un tiempo de los escenarios para estudiar letras. A finales de 2014, de la mano de Carlos y Natalia, que en ese momento era su manager, Canserbero pisó primero Perú, donde demostró su talento en el Festival Sin Fronteras en una discoteca de Lima. Luego en diciembre volvió a aterrizar en Argentina. Previo a las funciones organizadas, dio una entrevista en televisión para el canal argentino CMTV. Según dijo, se encontraba buscando músicos para armar una banda el año siguiente. En sus palabras se podía traducir la inquietud que sentía ante el reto que significaba para él todo lo que hasta en ese entonces casi sin proponérselo había logrado. Era una noche calurosa, típica del verano austral. En San Justo, provincia de La Matanza, en la periferia de Buenos Aires, diferentes raperos de la zona estuvieron presentes en una gran fecha para el hip hop en Argentina, pero el fuerte coro del público por quien clamaba era por él. El ídolo caribeño, el mismo que a esa altura había cambiado el curso del rap latinoamericano. Cuando Canserbero se puso la camiseta de la selección de fútbol argentina, la gente estalló. En su espalda se leía en la inscripción Jeremías 17:5, título de una de las canciones más sonadas de su álbum Muerte. Hubo también una presentación en Mar del Plata, donde la leyenda se agrandaba. ¿Qué se siente en Argentina? ¿Cómo viste la experiencia? Loco, no me agarré de prevenir. Por último viajó a Chile.
Allí la recepción de sus seguidores fue colosal. De vuelta en Venezuela, Cancerbero le pidió a Carlos que le guardara $6,000 que había ganado en la gira. Las versiones sobre estas últimas semanas se multiplican. Hay quienes han comentado que a fin de poder llevar adelante aquel periplo por Sudamérica, Natalia le había prestado dinero a su esposo, y al enterarse del asunto su hermano Guillermo se enfureció. Nada de ello, no obstante, ha podido comprobarse hasta la fecha. A punto de cumplir 27 años y al margen de su creciente popularidad, Cancerbero mantenía los pies en la tierra. Salgo muy poco últimamente también, trato de estar con los panas más cercanos. Y no sé, soy aburrido. Ahora que me lo preguntas, noto que solamente leo y hago artes marciales. El 16 de enero de 2015 posteó una frase que llamó la atención de sus seguidores en redes sociales. Hablaba de la maldad del mundo puesta en manos de un hombre que se bate en un duelo final con otro, y también de cómo la bondad termina por imponerse. 3 días después, el lunes 19 de enero, hubo una celebración en la casa de la abuela de Natalia y Guillermo, y los niños se quedaron a dormir en ese lugar. A solas en su apartamento ubicado en el 10º piso esa noche, Carlos y su esposa invitaron al cantante. De ahí en más, las distintas versiones se entrecruzan y contradicen. Así, por ejemplo, se ha dicho que el artista aceptó, porque en su apartamento se había cortado la luz. Pero en palabras de Natalia y Guillermo, Carlos había decidido invitar a su amigo, a sabiendas de que atravesaba un mal momento anímico. De acuerdo con lo informado recientemente por las autoridades venezolanas, Natalia estaba enojada, porque su pareja aún le debía dinero de la gira, y adicionalmente sentía cierto resquemor hacia Cancerbero, a quien no tenía precisamente en la mejor estima, porque según ella acababa de pedirle que dejara de ser su manager. Natalia ha dicho que lo primero que hizo fue suministrarles a ambos una dosis importante de ansiolíticos. Una vez que las pastillas hicieron efecto, arremetió contra ambos. Después, aterrada ante sus acciones, se comunicó con su hermano para pedirle ayuda. Los funcionarios a los que hizo alusión Natalia pertenecían al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la fuerza de seguridad interna subordinada al vicepresidente del país. Estos falsificaron la escena y luego se marcharon. A continuación, siempre de acuerdo con la versión que ellos confesaron ante las cámaras, fue el turno de deshacerse de Cancerbero. Esperamos la hora precisa para lanzar a Tyrone. Y se colocó, mi hermana me ayuda, ya los otros funcionarios se habían ido. Y entre los dos levantamos el cadáver. Yo lo levanto, ella me ayuda con los pies y lo lanzamos en caída libre. Guillermo se fue, y Natalia pidió a gritos ayuda a los vecinos. En breve, una comisión del Cuerpo de Servicio de Investigaciones Científicas y Penales y Criminalísticas, CICPC por sus siglas, se presentó en el lugar. Por su parte, tras dejar a sus hijos en la escuela, Guillermo volvió a casa de su hermana. Al llegar a la comisión del CICPC, ellos se acercan y me dicen que necesitan que una persona los acompañe. Yo me ofrezco. Al entrar, inmediatamente me dicen que la escena se ve manipulada y me piden y me dicen si quieren que colaboren conmigo con la escena, que va a tener un costo de $10,000. Aquel martes 20 de enero de 2015, muy temprano en la mañana, el cuerpo sin vida de Cancerbero fue hallado en las afueras del edificio Camino Real. Carlos yacía en el 10º piso. Extrañamente, ningún vecino escuchó nada. La noticia se dio a conocer pasadas unas horas, y desde el primer momento la prensa dijo que el artista le había arrebatado la vida a su amigo, para terminar atentando contra la suya propia, todo a causa de un supuesto arrebato psicótico, pues los hermanos sostenían la idea de que Cancerbero sufría de esquizofrenia. Quien dio la cara ante los medios de comunicación en ese momento fue Guillermo. A la luz de los recientes videos difundidos por las autoridades venezolanas, sus declaraciones de aquel entonces resultan impactantes. Toca la habitación, la puerta de Carlos. Carlos se levanta y va a hablar con Cancerbero. Mi hermana lo ve y lo ve en un estado alterado. Mi hermana en ese momento se busca internet para ver qué situación se encuentra, porque ve que está en una situación psicótica. Estaba como alucinando Cancerbero. No sé qué tenía exactamente, pero tiene un problema evidentemente emocional. Ella se ve que se va con Carlos se va con Can y después ve que escucha una pelea, ya se aterra, empieza a llamar al 911 para llegar a la policía.
Después escucha unos vidrios y después escucha un silencio. A salir de habitación ve que está su perrito prácticamente afuera, se asoma y ve a su esposo, a Carlos, muerto, y sale corriendo para ahí y la vecina le dice, mira, se lanzó por el balcón. La manera en la que cayó Cancerbero desde el 10º piso fue boca arriba. Cuando las autoridades hicieron el análisis, se dieron cuenta de que las personas caen en línea recta. Sin embargo, él cayó lejos del lugar, como si lo hubieran empujado, o al menos como si hubiese tomado un fuerte impulso. Más raro aún fue el hecho de que le faltaban varias piezas dentales, y su rostro presentaba evidencias de golpes. Su ropa no estaba ensangrentada. Tenía los pantalones y la ropa interior por las rodillas. Además, los vidrios de la ventana eran tipo persiana, por lo que él tendría que haber sacado uno por uno para poder lanzarse. Por si fuera poco, faltaban menos de la mitad de los vidrios, los cuales estaban puestos cuidadosamente en el piso. Al buscar las cámaras de los edificios más cercanos, grabaciones que podían ayudar a aclarar algunas cosas, la policía encontró que todas las cámaras estaban desconectadas. Otro cabo suelto fueron los detalles de los análisis forenses, que tampoco se conocieron. En ese tiempo se corrió el rumor de que el forense en cuestión era amigo de la familia de Natalia. Los cuerpos de ambas víctimas fueron trasladados a la morgue de Caña de Azúcar en la ciudad de Maracay. Cancerbero fue velado al día siguiente, miércoles 21 de enero de 2015, en la capilla funeraria Seres Previsivos, donde acudieron compañeros integrantes de grupos musicales y sus seguidores, para seguir a los parientes en los actos velatorios y también en el sepelio. En paralelo, los servicios fúnebres de Carlos se llevaron a cabo en otro lugar, pero ya desde entonces nadie cercano al artista dio como cierta la versión difundida. Nora González, tía de Cancerbero, expresó que su sobrino nunca dio muestras de ser una persona violenta. Al contrario, era un joven luchador que quería salir adelante. Jamás él mostró signo de violencia porque era un muchacho pacífico, más bien de buen ánimo, reilón, le echábamos broma. Por su parte, Carlos Zambrano, primo del cantante, hizo un llamado a las autoridades para que los hechos fuesen aclarados a la brevedad. Tras ser enterrado en el cementerio metropolitano de Maracay, la familia del cantante desmintió por medio de un comunicado que el músico sufriera de alguna enfermedad mental. De tal modo, las inconsistencias en las primeras versiones del suceso propiciaron todo tipo de teorías conspirativas contra el gobierno venezolano. Mientras las mentiras iban perfilando a un Cancerbero contrario a la realidad, María no cesaba de llorar por aquel hermano al que consideraba además un hijo. Desde aquel fatídico día su vida se detuvo en cierto sentido, pues se dedicó sin interrupción a repetir sin descanso una consigna: justicia para Cancerbero. Por su parte, lo propio hizo su novia Leslie, quien desde ese momento mantuvo una férrea defensa de aquel muchacho al que ella calificaba como intachable y caballeroso. La noticia del fallecimiento explotó como pólvora en redes sociales, y la palabra Cancerbero fue mencionada 157,000 veces en una red social de noticias breves, justo donde él había publicado aquel extraño mensaje que ahora pasó a ser el último. Con toda lógica, las condolencias de sus colegas de la música no se hicieron esperar. Otra persona que defendió a capa y espada la reputación de Cancerbero fue su amigo El Sombra. Sin embargo, todo parecía ser en vano. Cuando supo de la muerte de su exnovio, Estefanía estaba trabajando en un bar de Dinamarca, a varias horas de diferencia y a miles de kilómetros de distancia de Venezuela. No pudo más que llorar, tomar y poner durante toda la noche hasta que terminó su turno todas las canciones de rap que le recordaban a él. A medida que la tragedia se asentaba, ella también se rehusó a creer todo lo que se decía. A mí me parece que lo mataron y que todo es un engaño, pero es mi punto de vista. La investigación se enfrió y Natalia se fue a vivir a Chile con sus hijos. Ni ella ni Guillermo volvieron a ser interrogados, lo que dio pie a rumores de un supuesto vínculo entre la familia y el entonces gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, de quien se dijo que los había beneficiado ampliamente. Aunque muchos periodistas intentaron contactarla, ella siempre repitió que solo hablaría con las autoridades para que aclararan el hecho. Entretanto, familiares y amigos decidieron crear la fundación sin fines de lucro El Cancerbero, a fin de honrar la memoria y los deseos y anhelos que tuvo en vida el cantante. En concreto, se pretendía apoyar la realización de objetivos creados bajo la premisa del diseño colectivo en comunidades, desde la literatura, el deporte y diversas manifestaciones culturales. Entre el silencio de la única testigo se comenzaron a armar algunos tipos de leyendas urbanas sobre la muerte de ambos músicos, algunas de ellas bastante inverosímiles.
Los fanáticos de Cancerbero investigaban por su cuenta y volcaban sus hipótesis en redes sociales y portales de internet. No obstante, a esas alturas ya era muy difícil saber qué era verdad y qué no. Una cosa sí fue cierta: el dinero que había nunca se recuperó del apartamento. Muchos opinaban que el cantante no era una persona cómoda para el gobierno y que hubo algo de negligencia en la investigación para no ir más allá, o que se dejaron pasar algunos elementos sospechosos que seguramente en otro crimen de este tipo hubieran cuando menos llamado la atención de algún investigador. El rap dice mucho y decir mucho es peligroso. En diciembre de 2019 quedó en evidencia que su figura movía a las masas que lo idolatraban, incluso a pesar de su ausencia. Todo ocurrió cuando se filtraron 2 canciones tituladas Igual a Ninguna y Con qué fin, ambas canciones grabadas por Cancerbero en 2009 y nunca presentadas al público en general. Al año siguiente, según informaron las autoridades venezolanas, Leandro introdujo una solicitud de registro de propiedad intelectual, como el autor oficial de los álbumes de Cancerbero. Para entonces su obra había alcanzado récords de reproducción en múltiples países. Aunque Leandro se defendió de las acusaciones por querer apropiarse de los derechos, la familia de Cancerbero hizo público que la situación era mucho más compleja y que los dejó a merced de librar una nueva batalla. Mientras en enero de 2021, a 6 años de su fallecimiento, se filtró en una red social otra canción inédita, titulada Historias de Terror, lo que motivó una nueva algarabía entre sus seguidores. A principios de 2023, la Fiscalía General de Venezuela reabrió el expediente del caso. Por la misma época, en medio de un controvertido operativo anticorrupción, el Aizami renunció voluntariamente a su entonces cargo al mando de Petróleos de Venezuela, y hasta el momento su paradero es desconocido. Justamente por esos meses, la famosa revista estadounidense Rolling Stone enumeró a los 50 raperos más grandes de la historia del rap en español, y el número 1 de la lista era Cancerbero, cuyo brevísimo tiempo de existencia le bastó para hacerse inconfundible por su talento, voz y sesudas reflexiones. A la par corrieron rumores de un exclusivo documental sobre su figura a cargo de la más famosa plataforma de streaming, y si bien en redes sociales se empezó a difundir un adelanto, 2 pósters publicitarios y hasta el título All We Need Is Love, posteriormente se reveló que todo eso no era oficial. A finales de noviembre de 2023, tras lo que las autoridades calificaron como una intensa búsqueda, Natalia y Guillermo quedaron detenidos en territorio venezolano, esto como presuntos implicados, y fueron imputados por la Fiscalía del país. Asimismo, el Ministerio Público de Venezuela ordenó la exhumación del cuerpo de Cancerbero. De acuerdo con el fiscal Tarek William Saab, los resultados arrojaron que las lesiones del cuerpo habían sido causadas cuando el músico estaba vivo, específicamente por un objeto cortante. Por último, el fiscal mencionó que los psiquiatras que entrevistaron a Natalia y Guillermo determinaron que estaban mintiendo, ocultando información y actuaban como encubridores. A la espera de el avance de las pesquisas, se les dictó prisión domiciliaria. El 1 de diciembre de 2023, como parte de la celebración por los 50 años del hip hop, fue lanzada una canción histórica titulada Bendecidos, que unió a las voces más grandes del género y a los máximos exponentes de la actualidad. En ese mar de talentos, lo que más llamó la atención fue la participación póstuma de Cancerbero, cuya voz y rostro fueron agregados con inteligencia artificial. 3 días después, con la información de los análisis psicológicos, los especialistas descartaron la hipótesis de la supuesta enfermedad mental del artista. Luego, el 9 de ese mes, las pericias concluyeron que la escena del crimen había sido modificada. El día 16, el fiscal dijo que descartaba la hipótesis de la autolesión y que se imponía un crimen por motivos económicos. El martes 26 de diciembre de 2023, la noticia de un video en el que Natalia se declaraba culpable de los hechos dio la vuelta al mundo. Fue el Ministerio Público de Venezuela el que compartió la confesión en redes sociales. Las reacciones no se hicieron esperar, y los portales de noticias dieron cobertura de nuevo al caso. Pero apenas transcurridas unas horas, la hija de Guillermo, Claudia Amestica, rechazó las declaraciones del fiscal. Me dirijo por este medio para rechazar contundentemente las declaraciones dadas por el fiscal el día de hoy. Señor fiscal, usted sabe que esas declaraciones que usted sacó, tanto de mi tía como de mi papá, son falsas. Usted lo sabe. Además, dijo que su padre y su tía estuvieron incomunicados durante 9 días
y que se les había negado el contacto con sus abogados. Así las cosas, ciertas suspicacias persisten. En cuanto a Leandro, le fue dictada una orden de aprehensión por apropiación ilícita de los temas de Cancerbero. De cualquier modo, parece que el clamor de la familia Orama fue escuchado, ya que sin dejar de lado cierto escepticismo dada la opacidad del régimen venezolano, se espera que la justicia, recabando nuevas pruebas y testimonios, pueda determinar bien qué fue lo que pasó aquella madrugada de 2015. Para Leslie, quien ahora es cirujana, significó el cierre en paz de un capítulo por demás ingrato. Tras las incógnitas que aún se tejen en torno al caso, un alivio de alegría palpitó entre los innumerables seguidores y escuchas de Cancerbero. Por fin y de una vez por todas, su reputación quedó a resguardo. En lo subsiguiente, su música permanecerá como muestra íntegra del talento de un chico con sus sombras como cualquier otro, pero cabal hasta su último aliento. Flaqueando todo el tiempo, tenemos que tratar de aferrarnos a esas cosas que nos dan impulso, nos dan fuerza y hacen que nos flaqueemos. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy controversial a través de los años por tratarse de una persona muy conocida, un cantante muy famoso en Venezuela y en Latinoamérica en general, y muchas personas pues no estaban contentas con la versión oficial que se estaba dando en el momento de los hechos, y ahora pues ya se está dando otra versión que concuerda más con lo que muchos creían. Eso sí, hay muchas personas que siguen pensando que la verdad no se ha dicho. Se han dado muchos comentarios en redes sociales, pero al final se está caminando para que Cancerbero tenga justicia, para que Carlos tenga justicia y sus familias al final puedan tener un cierre en todo esto y las personas que les hicieron esto pues puedan pagar, estar tras las rejas y se pueda esclarecer realmente lo que pasó aquella fatídica noche. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.